El viento sigue soplando las velas verdes de una goleta que lleva el nombre de Alexander von Humboldt. Permanecen aún los mismos mares que surcó un hombre inolvidable. Permanece su recuerdo. Por suerte, y en parte gracias a este insigne alemán, han cambiado algunas ideas. Llegó a ser el segundo europeo más famoso de su época, todo un elogio, ya que el primer puesto lo ocupaba Napoleón Bonaparte. Pero fue algo más que un hombre de su tiempo. La historia le debe un viaje por América que redescubriría el continente para los europeos, una crítica a la esclavitud y la fijación de los cimientos de la ciencia actual. Supo buscar en el mar el rumbo que llevase a la libertad de conocimiento. En Berlín, cuya Alexanderplatz cruzan los tranvías de la Reconciliación, nace Alexander von Humboldt. El siglo XVIII se extingue lentamente y la ciencia es un largo mar por explorar. La Ilustración promueve las disciplinas humanísticas en una Europa napoleónica. Perteneciente a la nobleza prusiana, Humboldt se incluye en ese impulso, mediante estudios de ciencias, economía y geología, pero también por una incipiente conciencia social. En las minas de sal de Austria y Polonia, constata la necesidad de instituciones educativas gratuitas para los mineros. Por eso, funda y financia la primera de ellas, en Alemania. Pero es su carrera como estudioso de la naturaleza lo que gana vuelo, hasta que se cruza con el oficial Reinhard von Hafthem. Humboldt busca en él una pasión no correspondida. Hafthem ignora al científico y se casa con una dama de alcurnia. Tras la muerte de su madre, Humboldt decide que ya nada le ata a Alemania. Con una considerable herencia, se costea unos estudios de astronomía en París. Entabla amistad con diversas personalidades científicas, particularmente el botánico Aimé Bonpland, recién fracasado en sus intentos de financiar un viaje al Polo Sur. En él, Humboldt encuentra los oídos más voluntariosos para el sueño que lleva elucubrando desde hace años. Humboldt y Bonpland, con amistades y argucias, obtienen la confianza de Carlos IV. El monarca les otorga unos pasaportes que obligan a todos los súbditos del Imperio español a ayudarles. Las colonias españolas incluyen un inmenso territorio, y todo él un misterio para Europa. Nadie lo ha explorado, excepto el malogrado Malaspina y la expedición de la Condamine. ¿Cómo no sentir la atracción por aquellas lejanas tierras? Humboldt no busca riquezas ni poder. La ciencia es el único destino, y la fortuna de su familia le permite ese atrevimiento. A bordo cargan multitud de aparatos de medición, claves para el espíritu minucioso del alemán. Con ellos se dispone a verificar elementos como la astronomía, las fuerzas magnéticas, el aire, la temperatura. Parten de La Coruña en 1799 en la fragata Pizarro. Dejan atrás la Torre de Hércules, camino de Canarias.
ascienden el Teide. Desde esta privilegiada perspectiva, quizás Humboldt y Bonpland intuyen que el mundo que les aguarda es enorme y bello. Un mirador recuerda su paso. En su travesía atlántica, un brote de tifus vence a la tripulación. Han de acudir a la costa más cercana, Venezuela. El azar les ha dejado en Cumaná, pero no caben lamentaciones. Este azar es de los de buen sino. Un sinfín de especies vegetales y animales les aguardan junto a la misión capuchina de Caripe, en pleno territorio montañoso de los indios Chaima. Los religiosos insisten en hablarles de Cristo, mientras los indios siguen creyendo en los espíritus de los antepasados. Unos entes que habitan en un pasadizo siniestro, la caverna del Guácharo, un pájaro aceitoso que solo sale al exterior de noche. El científico expresa su curiosidad al respecto y analiza el ave. Sus graznidos asustan a los indios. Se sienten en la antesala del infierno. A medida que Humboldt conoce a aquellas tribus, determina los prejuicios del sistema de misiones. Por una supuesta protección, ha forzado a los nativos a sacrificar su libertad y sus dioses, a borrar sus señas de identidad. Tienen prohibido ir desnudos, pintarse o tatuarse. El alemán no puede evitar aplicar su mirada social, aunque el objetivo del viaje es únicamente científico. Humboldt mantiene la recogida de muestras desde su casa en Cumaná, a la que va y viene en esos meses. Desde aquel domicilio también contempla otros panoramas poco alentadores. Los esclavos en venta son jóvenes de 15 a 25 años. A cada instante se presentan los compradores que les abren la boca con fuerza, como se hace en el mercado a los caballos. Duele pensar que así se trata al que ahorra a los otros hombres el dolor de sembrar, arar y recoger para vivir. En Caracas, confirma que el nuevo mundo comienza a cambiar. Algo se mueve bajo las aparentes formas inmortales del viejo imperio español. En la ciudad venezolana, solo 3 años antes había sido aplastada una rebelión criolla. Años después de este viaje y sus percepciones políticas, Humboldt conocerá a Simón Bolívar. Compartirán impresiones sobre el futuro de una América libre. Pero esa es otra historia. Los indígenas de Puerto Ayacucho siguen preparando una suerte de torta a la que llaman casabe. Se hace con la yuca. A pesar de su pobreza frecuente y de su aislamiento de siglos, los actuales y eternos habitantes de América cuentan con uno de los mayores tesoros. Un escurridizo pez, al que algunos llaman libertad. Desde hace años se sospecha que un lago une el río Orinoco con el Amazonas. El francés La Condamine ya hizo el esfuerzo por refutar estas hipótesis, aunque no pudo. Humboldt y Bonpland, perseguidores del dato verificado, seguirán el cauce del Orinoco hasta comprobarlo. Una travesía arriesgada. Cientos de exploradores han muerto en ese mismo intento. Viajan desde Puerto Cabello a Calabozo. En la misión capuchina de San Fernando de Apure, embarcan en canoas guiadas por indios.
Descienden hacia el río entre jaguares, caimanes y otras criaturas. Sobreviven al vuelco de la embarcación, a peligrosos rápidos, una naturaleza que amenaza con engullirles. Humboldt aparenta no percatarse de esos riesgos para su vida. Examina, analiza, observa. Toma curare, el popular veneno de sabor amargo. Así el investigador prueba que solo si penetra en el riego sanguíneo es mortal. Meticuloso hasta el final. Tampoco olvida a los nativos. Se convierte en un filósofo social que aúna ilustración y romanticismo. Una fórmula personalísima que le hace pionero de la antropología y la etnografía. En la sabana inundable del Orinoco, Humboldt puede escuchar un tipo de canción criolla muy parecida al joropo que hoy cantan los venezolanos. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Humboldt continúa viendo esclavitud a lo largo de sus viajes, como continúa su crítica al maltrato que representa. En La Habana, por ejemplo, donde se traslada la expedición. En Trinidad ponen casa. La sociedad cubana se aleja de la rebeldía contemplada en Caracas, hasta que sonaron las tardías campanas de la independencia. En este periodo de recapacitación, tal vez no solo acuden a él argumentos científicos, tal vez le acechan los recuerdos de aquel amor perdido. Pero las exigencias de su proyecto le acucian. El capitán Baudin ha zarpado en un viaje alrededor del mundo. Navega en dirección a la costa de Perú. Humboldt improvisa nuevos planes. Se reunirá con el francés en Lima. Sin embargo, su travesía hacia tierras peruanas choca contra una tormenta que a punto está de hacerles naufragar. Otro revés que se revela beneficioso. La tripulación arriba a Cartagena de Indias. Humboldt no incluía al reino de Nueva Granada en sus objetivos. Ahora, su hermoso puerto les recibe y promete nuevos territorios. Explorarán lo que ahora conocemos como Colombia. Se adentra desde Cartagena, el centro del comercio de esclavos tan detestado por el científico alemán. Visita las bocas de aguas sulfurosas de Turbaco. Después toma camino de Barrancas Nuevas, la actual Barranquilla, bulliciosa y centro del carnaval más trepidante del Caribe. Pero por aquel entonces, esta plaza es simplemente la desembocadura del caudaloso río Magdalena. La idea de Humboldt es remontar su curso. Una de las paradas importantes es Mompox, paso obligado de los barcos que suben el Magdalena. Además de puerto fluvial, es una ciudad de orfebres. Mompox se transformará con las décadas y el cambio del curso del río en lugar de palacios, de iglesias,
De paso para las embarcaciones que llevarán el olor a almendras amargas de Fermina Daza, la protagonista de El amor en los tiempos del cólera, o El triste destino de Santiago Nassar, el personaje de Crónica de una muerte anunciada. Dos de las novelas del mejor escritor sobre el Caribe colombiano, Gabriel García Márquez. Quizás Humboldt y Bonpland se alojasen en el Palacio de los Martínez de Pinillos, esos apellidos tan gaditanos como los del sabio que les espera en Bogotá, José Celestino Mutis. En Bogotá, Celestino Mutis les da alojamiento en su colegio de Nuestra Señora del Rosario. También permite la libre consulta a su fastuosa biblioteca. El gaditano es discípulo de Linneo, el naturalista más destacado de la época. Mutis será padre de la Colombia moderna. Su bisnieto, el reconocido escritor Álvaro Mutis, siempre ha abanderado sus orígenes gaditanos. Hoy lo proclamo en voz alta y con franca devoción. Soy gaditano. Humboldt, Bonpland y Mutis comparten experiencias y saberes en el Observatorio Astronómico, junto al Palacio de Nariño, sede de la Presidencia de Colombia. Retratos y bustos recuerdan las reuniones de estos hombres de ciencia, la cumbre del conocimiento mundial. Humboldt recorre la sabana y los pueblos de los alrededores, como Villa de Leyva. Allí cataloga minerales y fósiles, descubre yacimientos de sal, de carbón y plantas de todo tipo. Mide las montañas de los alrededores. Una actividad frenética e indomable, como si la pasión por la ciencia sofocara el tormento por su homosexualidad desde la sociedad alemana hipócrita y cerrada. Humboldt ha llegado a Perú. Para ello, cruza hacia Ecuador por la ruta del Quindio, una senda difícil, aunque consigue recoger hasta 60.000 plantas. Los aventureros contraen domicilio en Quito durante 6 meses. Aquí conocen que Bodén no va a incluir Lima en su vuelta al mundo. Ya no hay prisa por alcanzar Perú. Humboldt trata de ganar la cumbre del Chimborazo, tenida entonces por la montaña más alta del mundo. Claro que él nunca deja atrás sus instrumentos de precisión. Cargado con ellos, se queda a 700 metros de la cima. Ya entonces por esos lares tuvo la oportunidad de conocer a los hieleros, los que hoy aún suben a la montaña sagrada. Como Baltasar y Gregorio, que trabajan en duras condiciones de clima y altitud. Suben con sus mulas a las faldas del Chimborazo. Allí cogen trozos de hielo y los cubren con paja para su conservación. Bajan 2 veces todas las semanas. Es el modo que tienen de obtener el sustento de la familia. Al día siguiente, el hielo se venderá en el mercado de Riobamba, como helado junto con jugos naturales o tan solo como un elemento místico. De esta manera se come parte del dios. Un sincretismo medio católico, medio indígena, en el que todavía creen muchos, los que prefieren el hielo del Chimborazo a los cubitos del frigorífico. En el recorrido por la zona, Humboldt se aloja en diferentes estancias, como La Ciénaga,
o San Agustín del Cayo. Estudia volcanes como el Cayambe, el Cotopaxi o el Guagua Pichincha, que todavía hoy asusta a sus pobladores cuando entra en erupción. Humboldt y Bonpland viajan a Perú a través de los tramos superiores del Amazonas. En Ingapirca contemplan los restos de la Gran Vía Inca hacia Cuzco. Llegan a Lima, pequeña y decadente. Los toros, en la coqueta plaza del Hacho, son el sucedáneo del pan y del circo, el entretenimiento habitual de los cortesanos y de los desposeídos. La vida es como la lidia, o tan competitiva como las peleas de gallos. Humboldt quizá presienta que la ciencia tampoco es neutral, sino un nuevo campo de batalla para las diferentes ideas del mundo y de los intereses de quienes lo dominan. En Lima, mide la velocidad y la temperatura de la corriente oceánica fría que baña dicho litoral. Contra sus deseos, esta corriente lleva su nombre. Desembarcan en Acapulco. En su estancia en México, se percatan de que también allí se tambalea el imperio español. Años antes de que las Cortes de Cádiz fracasaran en reconquistar democráticamente las colonias americanas. Tras un tiempo en Estados Unidos, una fragata devuelve a Humboldt y Bonpland a Europa. Junio de 1804. Un viaje de 5 años, gran cantidad de apuntes y especímenes de todo tipo. Las metas de la expedición parecen ampliamente cumplidas. ¿Acaso acaba ahí la aventura de Humboldt? Europa arde bajo un señor de la guerra, Napoleón. Ya nada será igual ni a una ni a otra orilla del Atlántico. Por tanto, no hay tiempo que perder, y Humboldt expresa todo el conocimiento adquirido. Escribe en 30 volúmenes su grandiosa obra relativa al viaje por América. Ya es posible su obra definitiva, Cosmos. No formula, como Darwin, una ley científica universal. Sin embargo, prueba la unidad geológica del globo terrestre. Propone una visión del planeta en la que el ser humano, la Tierra y el mar se unen en una misma aventura. En Berlín, entrega su alma al mar de la muerte en 1859. Hoy, hay una universidad que lleva su nombre. Buscó la clave que explicase la unidad de la naturaleza. Al menos, encontró la unidad entre su vida y sus propios sueños. Todo un viaje cósmico alrededor de sí mismo, con el alma triste y herida por el desamor, pero con las velas valientemente abiertas al viento. La sombra del navegante, la luna sobrecubierta, la brújula vigilante y la mirada despierta. Dame tu lumbre, farero, cuanto más lejos más cerca, la casa del marinero con las ventanas abiertas. Cuando no hay rumbo ni senda, toda la mar por delante
y el viento de donde venga. La máscara de la suerte en las cartas del desvarío. A cara o cruz va la muerte jugando su juego frío. Guárdame mis pocas cosas, luna del aventurero. En tierra cuida mis rosas y en el agua mi velero. Soy hijo de una quimera, toda la mar por delante sin un motivo siquiera.